Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes de segundos medios. En esta oportunidad continuaremos revisando la unidad 0, funcionamiento del mercado, y nos detendremos en un tema que quedó pendiente en la clase anterior, el sector externo en economía. Nuestro objetivo será reflexionar sobre el funcionamiento del sector externo en economía y de cómo éste impacta en nuestra vida cotidiana. En nuestra clase anterior, el último tema que revisamos fueron los agentes económicos. Los agentes económicos los definimos como todos aquellos elementos que nos permitían el desarrollo económico. Entre estos, identificamos a las familias, al Estado y a las empresas y dijimos que estaban interconectados unos con otros. Pero también nos quedó pendiente un cuarto agente económico que es denominado sector externo. Y en esta clase nos detendremos acá. ¿Qué es el sector externo? El sector externo es aquel compuesto por las actividades comerciales efectuadas entre dos o más países. Su importancia es el flujo de riquezas que puede generar al país. Para que el sector externo sea dinámico, necesitamos que las empresas nacionales puedan comprar productos de otros países para venderlos posteriormente a las familias o al Estado. Estas compras que hacemos hacia el exterior las llamamos importaciones. Generalmente nuestro país importa muchos productos tecnológicos. De hecho, te damos un ejemplo. ¿Sabías tú que los celulares fueron los productos más importados por Chile? En la siguiente lámina, ustedes pueden apreciar otros bienes que nuestro país importa desde el extranjero. Automóviles, electrodomésticos, vestuario y carne. Como bien pueden apreciar, entre diciembre del 2017 y diciembre del 2018, estas importaciones aumentan considerablemente. ¿A qué se deberá este aumento? Los invito a plantear hipótesis con respecto a eso. Pero no basta solamente con las importaciones para que el sector externo sea dinámico. También es necesario que los agentes nacionales puedan vender sus productos en el mercado exterior. A estas ventas que nosotros como país le hacemos a los países extranjeros, les llamamos exportaciones. Pueden observar entonces qué productos hemos exportado, por ejemplo, el 2017. Información importante para su guía. Salmones, litio, vino, nueces, entre otros. Como bien pueden observar, son mayoritariamente materias primas. Sin embargo, nuestro recurso natural estrella que se exporta a otros países es el cobre. Fíjense en la siguiente imagen que nos presenta que la mayor cantidad de cobre fino se exporta al continente asiático. Otro resto para América, el 10% para Europa y el 1% para otros países. Quizás esto explica, entre otras cosas, que cuando una economía tan grande como la China se desacelera, nuestra economía también puede temblar. Sabemos que todos los agentes económicos se vinculan unos con otros, pero esta vez, para simplificar, tomaremos el ejemplo de la relación entre las empresas y el sector externo. Como bien pueden observar, las empresas nacionales venden sus productos no solo a las familias y al gobierno, sino que también a otros países, constituyendo entonces nuestro sector externo. Por otra parte, el sector externo le paga por estos bienes y servicios a las empresas. Y así se dinamiza la economía. Nos detendremos un minuto en analizar el caso chileno en el mercado internacional.
Nuestro país se destaca por ser el país que más acuerdos comerciales ha firmado con otros países. Estos son 65 países, no es menor. Nuestro país, por lo tanto, tiene presencia en el 88% del Producto Interno Bruto Mundial, o PIB, que lo vamos a ver a continuación. ¿Cómo hemos llegado a tener tanta presencia en el mercado internacional? Gracias a la firma de tratados de libre comercio. Las negociaciones de los tratados de libre comercio tuvieron su momento más dinámico en la década de los 90. Y bueno, ¿qué es el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto, en palabras simples, representa las ganancias con las que se queda un país en un tiempo específico, que puede ser anual o trimestral. La fórmula para sacar este Producto Interno Bruto es sumar el consumo de la población, la inversión, los gastos que hace el Estado y sumar la resta entre las exportaciones y las importaciones. Esta medida económica, este indicador, el Producto Interno Bruto, está muy ligado a lo que hablábamos en la clase anterior sobre crecimiento económico. Es un indicador entonces de crecimiento económico. Observemos la siguiente lámina de la red de acuerdos comerciales que ha suscrito Chile. Como pueden observar, son bastantes países. ¿Cómo se ha logrado esto? Gracias a la firma de tratados de libre comercio. Estos son convenios o acuerdos que se firman entre uno o varios países, cuyo objetivo es reducir los costos de ingreso a los países donde se quieren enviar los productos. A eso se refiere con la eliminación o rebaja de aranceles para los bienes entre las partes. Pongamos un ejemplo. Chile ha firmado tratado de libre comercio con China. China nos envía sus celulares Huawei. Como hay suscrito un tratado de libre comercio, este celular no va a tener que pagar un porcentaje por el ingreso a nuestro país, o bien el costo va a ser muy menor. Por lo tanto, este celular no llega tan caro a nuestras tiendas. ¿Por qué nos conviene firmar tratados de libre comercio? Nos conviene por lo que señalábamos anteriormente. Los productos extranjeros llegan más baratos y así también llega mayor cantidad de productos, lo que nos permite tener más opciones para elegir. Pero ¿qué hace que un país se especialice, por ejemplo, en producir tecnologías y otros en exportar materias primas? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con un concepto que está preguntado en la guía, las denominadas ventajas comparativas. Entendemos por ventajas comparativas a cuando un país se especializa en lo que es más eficiente produciendo. Por ejemplo, nuestro país destaca por la producción de materias primas y esto tiene que ver con las siguientes ventajas que tenemos. Estacionalidad se refiere a que tenemos las 4 estaciones bien marcadas, una variedad climática, que tenemos un extenso litoral, es decir, costa de norte a sur, y distintos tipos de suelo que hacen, por ejemplo, que nuestra producción vitivinícola, nuestra producción de frutas, sea destacada en los mercados internacionales. También tenemos otras ventajas no tradicionales como el desarrollo de la informática, nuevas tecnologías que se están aplicando, por ejemplo, a la industria del cobre, a la industria agrícola, que nuestro país presenta mayores porcentajes de capacitación laboral y, por supuesto, más modernización del sector empresarial. Cuando un país no es capaz de producir un bien porque no le es eficiente, entonces lo importa. Detengámonos un segundo nuevamente en nuestra guía que nos presentaba la siguiente imagen, cuyo título era La globalización del comercio. En esta imagen vemos a Camila con una serie de bienes
que ya fueron diseñados en otros países o bien fabricados en otros países y las condiciones en las cuales fueron fabricados. De eso nos habla esta infografía. Luego, debían responder la pregunta A, ¿qué características del intercambio económico se puede inferir a partir de la infografía? En este ejercicio, entonces, ustedes tenían que tomar los elementos que estaban en esta imagen para poder responder características de intercambio económico. ¿Ya? En este sentido, estamos hablando principalmente de importaciones que llegaron a nuestro país y que Camila se beneficia de esas importaciones. Pero por otro lado, también hace referencia a características propias de un proceso a escala planetaria que se denomina globalización. Por globalización vamos a entender en primer lugar que es un proceso histórico, cuyo origen se remonta hace bastantes siglos, pero cuya aceleración y consolidación se ha dado a partir de la década de los 90. Este proceso histórico ha integrado el mundo económicamente, socialmente, científicamente, culturalmente. Nos ha hecho sentir que las barreras, que las distancias son más cortas. Nos ha hecho sentir que estamos todos más interconectados. A esto es lo que se le denomina como aldea global. Esta disolución progresiva de las fronteras económicas y comunicacionales, a su vez, ha generado una mayor expansión capitalista. Por eso es que hoy en día el agente económico, sector externo, es tan fundamental, porque vivimos en un mundo globalizado. Y es muy difícil que economías cerradas, que no exportan ni exportan, puedan mantenerse. Las características de este proceso histórico de interconexión, de interrelación entre uno y otros países denominado globalización, podemos reconocer, punto uno, que se sostiene en base a la tecnología. La Internet, la comunicación satelital, en fin, son muy necesarias para que este proceso a escala planetaria se pueda mantener. Hoy en día, como característica de la globalización, también podemos reconocer que vivimos en una sociedad del conocimiento, donde ya el conocimiento no es para unos pocos, o mejor dicho, la información, sino que en la medida que tú estés interesado en algo, puedes tomar tu celular, puedes tomar tu computador y buscar esa información en tiempo real y compartirla con los demás también en tiempo real. Otra de las características es que la globalización también se sostiene en un sistema económico denominado neoliberalismo, que lo vemos concretamente en la eliminación de las barreras arancelarias, de las cuales hablamos anteriormente, y a un aumento sistemático del comercio internacional. Dijimos entonces que la globalización se sostiene en una doctrina económica llamada neoliberalismo. ¿Pero qué es? El neoliberalismo entonces es un sistema económico donde el énfasis está puesto en la libertad de los individuos, en la libertad del sector privado de la sociedad para la inversión, para la iniciativa, para la innovación, en la cual ojalá que el Estado tenga muy poca intervención. El neoliberalismo promueve la libertad de comercio e intercambio entre países y la reducción, por supuesto, de barreras arancelarias. Un dato importante. ¿Sabías tú que el primer país en poner en práctica la doctrina neoliberal fue Chile en la década de los 70? Te invito también a revisar, a buscar más información sobre ello. Ahora, para cerrar esta clase y además reconocer cuánto has aprendido de ella, te invito a observar la siguiente imagen y luego responder esta pregunta. ¿Estás de acuerdo con lo planteado en la caricatura? ¿Por qué? Reflexiona sobre esto considerando y aplicando todo lo que vimos durante la clase. Y en segundo lugar,
una pregunta muy relacionada con nuestro contexto. ¿Cómo ha afectado la pandemia al sector externo? Hasta aquí llega nuestra clase y quedas cordialmente invitado a los próximos videos que vayamos subiendo. Espero que te haya servido esta clase para poder responder tu guía y para aprender más. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.